Hola, ¿cómo están? Soy Erika. Qué gusto que estén aquí en Cocina de Norte a Sur. Hoy prepararemos unas deliciosas enchiladas rojas. Acompáñenos hasta el final. A mi familia y a mí nos encantan cómo quedan estas papas, por eso vamos a preparar suficientes. Vamos a ocupar 2 kilos. Iniciamos pelando las papas. Una vez que terminamos de pelar las papas, continuamos partiéndolas en cubos medianos. Escurrimos y enjuagamos las papas con agua fría. Después de enjuagar las papas, vamos a añadirlas a un bol con agua fría y vamos a agregar una cucharadita de vinagre blanco y reservamos. Para nuestra salsa verde vamos a ocupar 7 tomates fresadillas, 2 chiles serranos, un diente de ajo, un pedacito de cebolla, una cucharadita de sal, 6 ramitas de cilantro y agua. Procedemos a enjuagar los tomates fresadilla y los chiles serrano. Una vez ya enjuagados los tomatillos y los chiles, los ponemos en una olla con agua para cocerlos. Para nuestro adobo ocupamos 9 chiles guajillos, medio diente de ajo y un octavo de cebolla. Iniciamos quitando las venas y semillas de los chiles. Se pueden ayudar con unas tijeras de cocina. Una vez que ya les hemos quitado las venas y semillas a los chiles guajillos, vamos a proceder a enjuagarlos para quitarles la poquita tierra que pudieran traer. Ya limpios los chiles guajillos, vamos a ponerlos en una olla con agua y llevarlos a la estufa a cocerlos a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos o hasta que los chiles se suavicen. Continuamos con las papas que teníamos reservadas. Las llevamos a cocer a fuego medio alto. En este momento tenemos cociendo en la estufa los chiles para el adobo, lo de la salsa verde y las papas que serán la guarnición. Vamos a ocupar media lechuga partida muy finamente. Ponemos la lechuga en un bol con agua, desinfectamos y reservamos. Para rellenar nuestras enchiladas necesitamos 1,5 kilos de queso panela suizo o de canasto, el de su preferencia, así como la mitad de una cebolla. Procedemos a picar la cebolla muy finamente. Como pueden ver, reservé en un plato una porción pequeña de queso rallado al cual no le agregaremos cebolla. Y a la porción más grande de queso le añadimos la cebolla picada e incorporamos muy bien. Una vez cocidos los tomates, los retiramos del agua antes de que se revienten para que nuestra salsa no se amargue. Ya cocidos los chiles, pasamos a la licuadora todos los ingredientes y licuamos. Después de 15 minutos, los chiles guajillos ya están bien cocidos. Los pasamos a la licuadora junto con el octavo de cebolla y el medio diente de ajo. Ya licuados nuestros chiles del adobo, los pasamos por un colador para así poder conseguir una textura tersa.
Es muy importante estar moviendo las papas constantemente. Esto nos ayuda a que las papas no se peguen y se cosan uniformemente. Ya han pasado 20 minutos. Es momento de retirarlas del fuego y colarlas. En este punto las papas están precocidas. Así las ocupamos para que no se batan cuando las llevemos a freír. Mientras las papas están escurriendo en una sartén, vamos a añadir 2 cucharadas de manteca de cerdo. Este es el ingrediente estrella que le dará todo el sabor a nuestras papas y a las enchiladas. Ya lo verán. Cuando la manteca ya esté muy caliente, es momento de ir añadiendo poco a poco las papas. Agregamos a las papas 4 cucharadas del adobo. Esto les dará color y sobre todo mucho sabor. Vamos a repetir este paso cada vez que agreguemos papas al sartén. Estamos cociendo las papas a fuego alto y moviendo constantemente. Con la ayuda de un tenedor vamos a verificar si las papas ya están cocidas. Cuando las papas estén en su punto, es decir, suaves por dentro y crujientes por fuera, vamos a retirar del sartén y ponerlas en un escurridor. Para armar nuestras enchiladas vamos a ocupar de 30 a 35 tortillas. Pueden ser rojas o blancas. Vamos a sumergir cada tortilla en el adobo que hemos preparado e irlas agregando al sartén donde freímos las papas. Es muy importante que lo hagan con mucho cuidado, ya que la humedad que traen las tortillas por el adobo va a hacer que la manteca brinque bastante. Vamos a estar volteando las tortillas en 2 ocasiones para que éstas nos queden suaves, ya que las ocupamos de esta manera para poder enrollarlas junto con el queso. Retiramos las tortillas, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sumergimos la tortilla en el adobo, la agregamos al sartén, la vamos a voltear con mucho cuidado. Una vez que volteamos la tortilla, la vamos a estar moviendo con la ayuda de la pala. Volvemos a voltear la tortilla, esta es la segunda vuelta, movemos con la pala y retiramos. Continuamos sumergiendo las tortillas en el adobo. Si no tienen tortillas rojas, no se preocupen. Miren, aquí tengo una tortilla blanca. Vamos a realizar el mismo procedimiento de sumergirlas en el adobo. Pasamos a enrollar nuestras enchiladas. Para esto, ponemos las tortillas en un plato, le agregamos el queso que queramos y enrollamos. Esto lo haremos con cada tortilla. Miren, aquí les muestro qué bonito color tomó la tortilla blanca al sumergirla al adobo. Esto que no sea un impedimento para ustedes si no consiguen la tortilla roja. Con tortilla blanca y el adobo quedan deliciosas las enchiladas. Aquí se observa muy bien la diferencia del tono. Yo la voy a retirar porque tengo tortilla roja y así las voy a compartir a mi familia. En nuestro plato ya tenemos las enchiladas, las papas que hemos cocido y la lechuga. Vamos a ponerle por encima de las enchiladas un poco de queso.
Espero que disfruten de sus enchiladas rojas con sus seres queridos. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse para recibir notificaciones de nuevas recetas y dale like. Los espero en la siguiente receta.